La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Lucas capítulo 24, verso 1 al 5, que dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hablaron y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El mensaje de esta mañana es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. La resurrección del Señor Jesucristo se conforma por los siguientes hechos. En primer lugar, la tumba vacía. Si los enemigos del Señor hubieran tomado su cuerpo, seguramente lo habrían mostrado para probar que Él no había resucitado. Si los discípulos hubieran tomado su cuerpo, nunca habrían sacrificado su vida y sus posesiones, por lo que sabían que era una mentira. La tumba vacía revela que el Señor Jesucristo sí resucitó y que verdaderamente era el Hijo de Dios. En segundo lugar, la existencia, el poder y el gozo y la devoción de la iglesia primitiva. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado y no se les hubiera aparecido, ellos nunca habrían tenido el cambio del desaliento a la alegría, la valentía y la esperanza inauditas. En tercer lugar, la escritura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por hombres que dieron su vida por la verdad y la justicia que enseñó el Señor Jesús. Nunca se habrían tomado la molestia de escribir acerca del Mesías y de su enseñanza si la carrera de Cristo hubiera terminado en muerte y desilusión. En cuarto lugar, el bautismo en el Espíritu Santo y las manifestaciones que lo acompañaron dentro de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés como realidad indubitable es prueba de que el Señor Jesús había resucitado y había sido exaltado por la diestra del Padre. Jehová, Dios de los ejércitos. Si no hubiera resucitado Cristo, no existiría la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y en quinto lugar, los millones de personas que durante los últimos 2000 años han experimentado en su propia vida la presencia del Señor Jesucristo y el testimonio del Espíritu Santo. La tumba estaba vacía. La tumba vacía fue el mayor descubrimiento de la historia humana. Sin embargo, la gran tragedia es que la mayoría de las personas o bien no son conscientes que el Señor Jesucristo resucitó o bien no lo creen. Cada persona tiene que descubrir
este hecho por sí misma. La tumba vacía y el Señor Jesucristo resucitado tiene que convertirse en un descubrimiento personal de cada individuo. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, en domingo, el día después del sábado judío. Pero abundemos en tres hechos. Primero, Lucas expresa claramente cuándo resucitó el Señor Jesús, el primer día de la semana, muy de mañana. El Señor Jesucristo resucitó antes del amanecer, más o menos yo diría a esta hora, 5:30 de la mañana, antes de salir el sol, el domingo de mañana. Esto fue muy significativo para los primeros creyentes cristianos. Tan significativo que abandonaron el día común de adoración, el día de reposo o sábado. Comenzaron a adorar en domingo, el día de la resurrección de su Señor. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, el domingo de mañana. Esto significa que estuvo en el sepulcro durante 3 días, tal como lo había dicho él. Su resurrección de la muerte fue un triunfo, una victoria sobre la muerte. Ya no reina la muerte, su reinado ha sido quebrado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10, dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, el domingo de mañana. El día de reposo estuvo en el sepulcro, incapacitado de cumplir las leyes que regían el tiempo de la Pascua y el día de reposo. Estaba muerto. Por eso la ley y sus reglamentos no tenían autoridad sobre él. Esto es símbolo de la identificación que los creyentes ganan en Cristo. Cuando una persona cree en Jesucristo, Jehová Dios lo identifica con Cristo, particularmente con la muerte en Cristo. Jehová Dios cuenta al hombre como habiendo muerto con Cristo. Es muy simple. En la muerte de Cristo, los creyentes mueren a la ley. Romanos capítulo 7, verso 4 enseña: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Las mujeres piadosas que fueron a buscar el santo cuerpo del Señor Jesucristo para ungirlo con especies aromáticas conforme a la ley, eran mujeres de alta moral y veraces. Jamás pensarían ni considerarían la posibilidad de mentir acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Los ángeles les hicieron una pregunta puntual: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Había un reproche en la pregunta. Ellas intentaban honrar a un Salvador muerto, un Salvador que era como todos los hombres, frágil, carente de poder para hacer algo respecto
de la vida y la eternidad. La totalidad del ser de ellas, sus pensamientos, sentimientos y sus conductas estaban enfocadas en un Salvador muerto. Vivían como viven los del mundo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versos 2 y 13 dicen: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los ángeles proclamaron las gloriosas nuevas. Les dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Los ángeles le recordaron a las mujeres que el Señor Jesús les había predicho su muerte y resurrección. Las mujeres corrieron a encontrarse con los discípulos para compartir las gloriosas nuevas. Pero las buenas nuevas a los discípulos les parecían locura, carente de sentido, conversación ridícula, fantasías salvajes, y no las creían. ¿Por qué? Eran presa de un espíritu de escepticismo e incredulidad, como ocurre en estos días. El corazón de Pedro aún se sentía atraído por el Señor, a pesar de haberle faltado tanto. Al oír que el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba en el sepulcro, corrió hacia allí. Sus pensamientos volaban, preguntándose seguramente qué habría pasado con el Señor Jesús. Pero cuando fue a la tumba, vio las vestiduras de lino a un costado. Pedro no captó el sentido de la evidencia. Juan y Pedro corrieron al sepulcro, pero Juan creyó en base a la evidencia de las vestiduras de lino. Es peligroso no entender la palabra del Señor Jesucristo o no darle el valor espiritual y de vida eterna que tiene. Espiritualizar sus palabras, a menos que sean claramente simbólicas, con frecuencia lleva a una grave incredulidad y a problemas. La persona tiene que estar abierta a la evidencia de la resurrección. La tumba está vacía, ha resucitado, y la persona que busca con honestidad la presencia del Señor Jesucristo será convencida por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario hacer lo que hizo Pedro, correr al sepulcro y ver lo que realmente ocurrió. Alabado sea el santo nombre del Señor Jesús. Querido amigo, amado hermano, tenemos frente a nuestras vidas que resolver esta pregunta. ¿Crees en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué cargas muertos? Deja que los muertos entierren a sus muertos, dice el Señor por su santa palabra, y tú síguelo al Señor. Nuestro Salvador y Redentor además nos enseña: yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escoge, hermano y amigo, entre un infierno que escapar y un cielo que alcanzar. Alabado y bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo está vivo. Él resucitó. Él no está muerto. Él está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.